Venezuela tiene recursos, tiene talento, tiene una ubicación estratégica y también una enorme necesidad de reconstrucción. Pero transformar ese potencial en inversión exige algo más que capital. Exige reglas claras, instituciones que sean confiables y, por supuesto, seguridad para quien decide arriesgar su dinero. ¿Cómo se reconstruye una economía después de años de deterioro y qué oportunidades reales pueden aparecer en ese proceso? Pues lo analizamos aquí en Buenos Días Wall Street con Iván Serradías. Él es profesor universitario, él es consultor en estrategia, negocios y políticas públicas. Y bueno, en este momento, por supuesto, Raúl, conviene hablar de ese tema muy importante de Venezuela. Todos queremos ver una Venezuela ya reconstruida. Y me gustaría que, pues, antes de conversar con Iván, nos des un poquito más también de tu propia opinión, porque yo sé que como venezolano, tú eres una persona que eres muy vocal sobre lo que está pasando en Venezuela en este momento, como la Venezuela que tú tanto también anhelas. Bueno, yo creo que este es el momento donde muchos venezolanos, en general, dentro y afuera, anhelan ver una oportunidad tangible de poder recuperar el país, un país que tiene muchos recursos, un país que, pues como decimos, tenemos todo lo posible para crecer, para hacer muchas cosas, para avanzar. Y yo creo que es algo que va mucho más allá también del tema petrolero. Creo que hay muchas oportunidades y hay muchas personas que están esperando precisamente escuchar cuáles son esos diferentes campos que podrían ser positivos y podrían ser, digamos, expansivos para que esa inversión realmente llegue al país y ver esa reconstrucción. Gracias por tu opinión, definitivamente, Raúl, porque quiero que sepan que cada vez que se toca el tema de Venezuela, yo puedo sentir como le tocan una fibra al corazón propiamente de Raúl. Así que esa conversación importa mucho para él, pero importa mucho también para no solamente el pueblo venezolano que nos ve a través de Comercio TV, sino también para todos aquellos que anhelamos ver a una Venezuela reconstruida. Por ello, Iván, nuevamente, bienvenido aquí a lo que hoy en día queremos que consideres tu casa, Comercio TV. Ok, muchas gracias. Bueno, No, muy agradecido gracias a por la ti. participación. Mira, precisamente en este momento que estamos hablando, se fue la electricidad. Mm. Entonces estamos ahorita sin electricidad, usando la batería de la computadora, USB, pero aquí estamos, ¿no? Por eso que la sombra un poco, una lámpara que tenemos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, poquito para estar en el tema eléctrico, ¿no? Venezuela tiene un grave déficit de infraestructura eléctrica y eso ha obligado que el gobierno decrete un racionamiento de 5 horas diarias a toda Venezuela, a excepción de Caracas y el estado Bolívar, que es donde se produce la electricidad del Guri, ¿no? Y bueno, nos tocó ahorita, justo ahorita, en la hora de racionamiento, que van a ser 5 horas, comienza ahorita a las 9, terminaría a las 10, 11, 12, 1, 2 de la tarde. Entonces, bueno, así estamos. Eh, Así estamos. En Venezuela estamos, eh, y es un problema que no tiene necesidad. Venezuela tiene una capacidad instalada para producir 30.000 megavatios de electricidad, y el consumo, dice, el gobierno aduce excesiva demanda. Y la excesiva demanda, estamos hablando de 16.000 megavatios, porque apenas está produciendo 14.000. Entonces hay un déficit de 2.000 megavatios que lo resuelve con estos racionamientos. Profesor, en verdad que me gusta mucho que arranquemos con eso porque es la realidad, es la otra parte que por eso cuando hablamos de reconstrucción del país es tan complicado porque hay una realidad, desde afuera vemos una imagen, pero desde adentro, ustedes que están allá, tú estás en Valencia, mi ciudad natal, la ciudad de mis padres, y me recuerda mucho al año 2016, al año 2015, donde habían esos racionamientos muy parecidos en la mañana, en la tarde, y por eso cuando hablamos de esa transición económica eventual en Venezuela, es fácil, uno piensa, bueno, el petróleo, pero el petróleo necesita mucha energía también Bueno, para poder operar los taladros. De los 132 taladros que llegaron a haber operativos en algún momento, solamente hay operativo 2. Sin una energía que funcione, esos taladros no van a poder funcionar. bueno, Entonces, debe ser estamos esperando, para hacerte la pregunta, estamos esperando esa inversión petrolera, estamos esperando las grandes inversiones, pero una economía no solamente se reconstruye perforando más pozos. Si, por ejemplo, mañana Venezuela comenzara una transformación económica más profunda, viendo esta realidad como arrancamos esta entrevista, ¿cuáles tú crees que serían las primeras decisiones que habría que tomar para poder estabilizar la economía
para tener ese crecimiento sostenible? ¿Qué tendría que cambiar Ok. primero? ¿La Mira, electricidad, fíjate, ahí, las eh, instituciones o las reglas económicas de no, infraestructura productiva? yo creo que hay que trabajar de manera integral. Y yo siempre parto, no sé qué tan familiarizados están ustedes con los temas de salud. Evidentemente, cuando hay lo que se llama un dolor agudo en temas medicinales, se atiende de manera inmediata y los resultados médicos, si son exitosos, deben verse a las pocas horas o a los pocos días. Cuando estamos hablando de un dolor crónico, ese dolor crónico se atiende crónicamente, es decir, con tratamientos de largo plazo cuyos resultados se pueden ver a los 2, 3 meses. En Venezuela, el problema institucional tiene más de 20 años. Los problemas de desinversión tienen más de... Mm, A vemos que la perdimos la audiencia señal. le pedimos pues un poquito de calma porque como vieron el profesor Iván está en Venezuela en este momento, está en la ciudad de Valencia y pues una realidad que está allí, que se tiene problemas con la electricidad, está tratando de conectarse, está haciendo todo lo posible para estar en esta entrevista que para nosotros es muy importante, porque es lo que muestra, mira, es esa realidad, Vanessa. Yo, por ejemplo, yo estuve en Venezuela en el año 2016 y viví eso que está viendo el profesor. Profesor, sé que está allí haciendo, como decimos nosotros Sí. en Venezuela, de tripa corazón para poder estar acá con nosotros. No le quitamos el tiempo, continúe. No estoy ahí, no es tipo de corazón. Lo que estaba comentando, que no sé qué punto me escucharon, que hay una diferencia entre lo que es una enfermedad que se llama enfermedades agudas y enfermedades crónicas. La enfermedad aguda ocurre en un momento y con un tratamiento rápido se soluciona. Cuando con una enfermedad crónica es cuando viene de mucho tiempo y requiere como para tratamiento también mucho tiempo. En Venezuela tenemos una crisis de más de, o sea, todos los problemas comenzaron hace más de 20 años, eh, tanto los económicos como los institucionales, y entonces no se puede esperar que hayan soluciones tempranas que resolucionen rápidamente el país. Como alguien me decía, bueno, ajá, yo quiero montar mi carnicería. Bueno, ajá, tú tienes unos años parados. ¿Cómo está el estado de las maquinarias? La maquinaria tiene la tecnología adecuada. Ajá, ¿con qué personal vas a trabajar? ¿Ese personal con que tú trabajabas está en Venezuela o no está en Venezuela? ¿Cuáles son las nuevas capacidades que se tienen que desarrollar? Entonces, claro, entonces tú tienes que, claro, el tema es que hay que empezar hoy. ¿Y por dónde comenzamos? Evidentemente, si tú me preguntas, dado esta crisis, mira, yo comenzaría por el tema de los servicios, por el tema de la infraestructura básica que requiere empezar a iniciar. Hay una cosa, la otra cosa es seguridad jurídica. O sea, suena duro decirlo, pero no hace falta que necesariamente exista una democracia para garantizar una seguridad jurídica. O sea, tú puedes invertir en una monarquía absoluta y con el compromiso del rey sabe que vas a tener seguridad jurídica. Ok, aquí el tema es cómo aumentar la seguridad jurídica hacia los inversionistas a la vez que avanzamos una democracia, que una democracia de por sí, si no hay una regla de juego clara, implica inestabilidad. No sé si déjame explicarme, porque tú no sabes, necesariamente va a haber un nuevo gobierno y tú no sabes con qué medida va a haber un nuevo gobierno. O se espera que haya una renovación de poderes. Un gobierno de largo plazo, la gente, bueno, dice, bueno, yo sé qué es lo que quiere este señor, sé qué es lo cuáles son sus deseos y más o menos me adapto a los que quiero y sé más o menos que las reglas de juego van a estar estables. En una democracia uno puede pensar que cada 5 años o cada 4 años, dependiendo del periodo constitucional, o cada 6 años, como en el caso de Venezuela, pueden cambiar las reglas de juego. Ok, entonces una de las cosas que tenemos que ir garantizando una regla de juego estables, que son las reglas de juego constitucionales, que le den garantía a los empresarios. Y eso, así existan las reglas, no necesariamente las garantiza porque necesita que esas reglas de juego se vean en la realidad. Entonces, si tenemos 25 años de donde el ministro, por ejemplo, el ministro Giordani, que se le pedía un cambio económico
Y él decía, pero es que nosotros hacemos cambio económico todos los días. Bueno, yo como inversionista me veo muy mal si hay si el gobierno, el régimen, está cambiando las reglas del juego todos los días, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesita? Bueno, que en la práctica empiece a operar el Estado de Derecho. Es decir, existen unas reglas, existen unos procedimientos y esos procedimientos se garantizan. ¿Cuál es la diferencia? Que en Venezuela no se ve las garantías de ese derecho. O sea, hace falta que el gobierno actual, por lo menos hasta que haya una reforma constitucional, de esos pasos, muestre consistencia en el respeto a los derechos de los inversionistas. Qué importante, la verdad, Iván, porque nos comentas no solamente de la necesidad de inversión como tal, sino que Uh -huh. propiamente hay un gobierno que sepa respetar y cuidar y realmente Uh -huh. incentivar a ese inversionista. Y cuando hablamos de inversión, siempre, bueno, durante décadas prácticamente hemos utilizado o pensado en el petróleo como el sinónimo de que es la economía venezolana, es como Venezuela puede como tal levantarse. Pero sabemos, como lo comentabas en ese momento, todo lo que es reconstruir un país como lo necesita Venezuela requiere algo más de esa electricidad propiamente, lo que necesita solucionar con ello, la infraestructura que tiene que nuevamente crear, ¿no? Esa parte importante de banca, agricultura, manufactura, construcción, todo lo que son servicios, como también tú decías, Iván. Cuéntanos entonces ya para ese inversionista que nos está escuchando también, ¿cuáles son los sectores donde ves tú, profesor, esas oportunidades reales, ¿no? Para que pueda entrar ese capital privado, para que pueda entrar en una nueva etapa y también cuáles podrían sorprender al inversionista que todavía pues mira a Venezuela como exclusivamente una apuesta petrolera. En esta realidad. Bueno, esta realidad, ¿qué es lo que te cuento? O sea, nosotros estamos viendo inversiones reales en materia eléctrica, hemos visto inversiones reales en alimentos, o sea, el sector alimentos, por una razón elemental, la gente tiene que comer todos los días, está en lo que llaman la base de la pirámide de Maslow. En Venezuela, a pesar de todos los problemas, inclusive hemos tenido problemas en momentos de problemas nutricionales más o menos severos, pero nunca hemos podido llegar a lo que se llama una hambruna. Y en Venezuela el sector alimentos nunca ha decaído. Ahorita acabamos de tener una compra de una empresa de helados muy importante, de una de las dos principales empresas de helados que está en el país, que es la Tío Rico, cuyo socio era Unilever y la acaba de comprar un grupo colombiano, creo que se llama Comersa. En el sector petrolero siguen habiendo inversiones, se está hablando de inversiones en el sector agroeléctrico. Ahorita el sector inmobiliario, si Venezuela crece, es lo que se llamaría un tiro al piso porque el sector inmobiliario, las viviendas están muy subvaloradas, básicamente por un problema de ingresos, o sea, sencillamente propiedades que le costaron a la gente, ponle tú, $150,000, con la migración masiva de personas y el deterioro de los ingresos venezolanos. Bueno, para poder vender un apartamento a esta persona tenía que venderlo en $50,000, $60,000, o sea, un tercio de su valor, un cuarto de su valor. Entonces, una persona puede comprar un apartamento o una vivienda a precio muy económico y si la economía de verdad repunta, como todo parece indicar, posiblemente esté haciendo un gran negocio de aquí a pocos años. Entonces, el sector inmobiliario es un negocio muy importante. El sector educativo siempre es muy importante. Venezuela sigue teniendo una base joven que necesita calificación. Creo que hay que apostar a la educación. También la gente está ávida y bueno, y fíjate que hay un tema muy, y bueno, ¿qué ocurre? O sea, nosotros cuando nosotros estábamos, el mundo estaba en el tema de ver quién era más competitivo y no, se identificaron sectores de Venezuela donde se podía crecer. Y aquí hay inmensos reservas forestales que puede permitir el desarrollo de papel, pulpa, cartón. Por más que haya tecnología, siempre se va a requerir papel. La industria petroquímica, el petróleo no puede quedarse en su estado natural, venderse como petróleo. Se gana mucho más si se venden derivados del petróleo.
Y Venezuela trató de hacer una industria petroquímica, pero quedó muy abajo en eso. Entonces, yo creo que la industria petroquímica es ofrece grandes posibilidades porque la materia prima la tenemos aquí mismo, ¿no? Em, todo lo que es generación de energía y todo lo que es el área de turismo, Venezuela tiene toda una enorme frontera, tiene una cantidad de posibilidades de turismo diverso. Aquí podemos hacer turismo de montaña, turismo de desierto, turismo, lo que significa el macizo guayanés es también muy atractivo. Todas las costas, bueno, entonces todas las posibilidades de turismo que existen en Venezuela. Pero todo esto requiere, por supuesto, una base institucional, inclusive cultural. Una de las cosas grandes cosas que tienen, por ejemplo, que requería el turismo, es que el venezolano, por ejemplo, debe aprender a tratar al turista. No ver en el turista un negocio a corto plazo, sino un negocio a largo plazo. O sea, lo que estamos hablando, una base institucional y un cambio cultural, que se construye siempre con reglas claras. Hay algo muy importante con todo lo que tú mencionas y obviamente me recordaste eso de Jaime Gilinski del grupo Nutresa, que es el grupo, como decir, para los venezolanos, la polar de Venezuela. El grupo Nutresa es uno de los grupos más grandes de alimentos que controla el mercado colombiano y es un banquero, Jaime Gilinski, y el grupo Gilinski los que hicieron la compra de Tío Rico. Hay un grupo colombiano, de hecho ya con el nuevo presidente Abelardo de la Espriella, que están como tratando de formar una cámara o un grupo para hacer inversiones en Venezuela, porque para Venezuela, Colombia siempre ha sido un mercado natural y para Venezuela siempre era el mercado natural Colombia, eran los mayores socios comerciales en la región. Pero aquí llegamos, yo creo que probablemente al activo más difícil de reconstruir, que tú lo mencionas, es la credibilidad. Por ejemplo, un inversionista internacional, sí, está bien, puede identificar buenas oportunidades extraordinarias en cualquiera de las áreas que tú mencionas, pero también surge esta pregunta: ¿quién protege la propiedad? ¿Cómo se hacen cumplir los contratos que se adquieran? ¿Se puede repatriar el capital? ¿Qué pasa si cambian las nuevas reglas? Vemos el caso de aún petroleras que están en Venezuela, como Chevron y Exxon, que ni siquiera ellos han comenzado a invertir lo que se comprometieron a invertir cuando tuvieron una reunión con el presidente Donald Trump, porque ellos están esperando un cambio institucional también que les dé garantía. Entonces, ¿qué arquitectura institucional necesita Venezuela para que un empresario venezolano o un empresario internacional vuelva a invertir y al mismo tiempo un fondo internacional de repente pueda comprometer capital a ese largo plazo, a 10, a 20 años? ¿Qué señales concretas tú crees que tendría que tener el mercado antes de creer que esta vez las reglas sí son permanentes? Mira, si una persona ha sido maula toda la vida, yo no puedo pensar que la persona se cambie, que a partir de hoy la gente empiece a comportarse de manera honorable, ¿no? Evidentemente, el principal activo es el tiempo. Es decir, que lo que el gobierno diga se mantenga a lo largo del tiempo. Yo ahorita a un inversionista no le puedo decir que las cosas van a ser buenas porque todavía estamos en un proceso de transición que que tiene mucha incertidumbre. Apenas ayer, tuvieron los primeros resultados de lo que se conformó como una nueva mesa de diálogo y se está esperando que haya un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, que se espera que no sea un Tribunal Supremo de Justicia alineado al régimen, que se espera que sea un Tribunal Supremo de Justicia realmente equilibrado, que garantice lo que conocemos, el Estado de Derecho y el debido proceso. Es decir, como te explico aquí, una de las características del Estado venezolano es que no perdía juicios, cosa que es muy sospechosa porque uno no puede pensar que en 20 años un gobierno no se equivoque, no haya habido una extralimitación de poderes, que se haya comportado de manera limpia y siempre el perdedor haya sido del otro lado, ¿no? Claro, ya perdió juicio en Venezuela, ¿no? Por el mundo es otra cosa, ¿no? Bueno, ¿qué garantía existe? Bueno, que ahorita hubo un juicio de prestaciones sociales que lo ganó una empresa, que lo ganó un empresario privado. O sea, es un tema que puede parecer insignificante, pero parece que es importante, ¿no? ¿Quiénes pueden también avalar algunos acuerdos? Mira, vamos a ver. En el año 2018 ocurrió un tema muy importante que posiblemente pase por debajo de la mesa, que
Venezuela estábamos en plena crisis hiperinflacionaria y de crecimiento. Venezuela estaba cayendo y con una hiperinflación. Y hubo un acuerdo soterrado entre, parece, tengo informaciones periodísticas que me dicen eso, entre las empresas Polar y el gobierno de Maduro, donde había una claudicación posiblemente entre el sector privado y el gobierno. El gobierno se comprometía a intrometerse menos en las acciones del sector privado y el sector privado se comprometía a no tratar de conseguir entrar en la dinámica política, ¿no? Eso porque estaba en ese momento saltó a la palestra que Lorenzo Mendoza, el presidente de Polar, podía ser candidato presidencial y eso movió evidentemente la fibra del régimen. Y bueno, una de las cosas que ha ocurrido es que de ese tiempo para acá, los acuerdos público-privados se han respetado. Entonces la gente, yo creo que tendría que ver un poquito más eso, ¿no? Ok, a partir de 2018, producto de la crisis, las cosas comenzaron a cambiar en Venezuela, pero claro, comenzaron con una economía ya total y absolutamente destruida. Hay cosas que evidentemente hay que acomodar. Por ejemplo, que lo que antes que era muy común, que un militar se antojaba de una propiedad, siempre iban primero por una medida conciliatoria de, bueno, mira, a mí estoy interesado en su propiedad, estoy interesado en comprarla, tiene interés en venderla, y cuando la gente le decía que no, entonces venía una serie de procedimientos extrajudiciales o de acoso para forzar a la persona a vender la propiedad, ¿no? O a salir de ella de cualquier manera, ¿no? En la medida que esas señales dejen de producirse, evidentemente tú vas a ir ganando confianza porque Venezuela es un país que tiene todos los recursos para estar destinado al éxito, ¿no? O sea, Venezuela tiene minería, tiene petróleo, tiene recursos energéticos que garantizan que cualquier empresa que tenga aquí va a tener ventaja competitiva y ventaja comparativa para competir en el mundo. Profesor, Okay. y con esto mismo, yo creo que por ello, ya para ir cerrando incluso la conversación, brevemente me gustaría que separemos lo que es esa expectativa de la realidad, que a la final también una transición, por supuesto, lo que estamos esperando para Venezuela genera entusiasmo, puede generar entrada de capital, grandes titulares, pero sabemos que recuperar esa infraestructura física, empresas, la productividad, ese crédito, ese capital humano también puede llegar a tomar muchos años. Entonces, si Venezuela hiciera las reformas correctas, ¿no? Ya encaminémonos a ello. ¿Qué podría recuperarse, cree usted, profesor, relativamente rápido y qué necesariamente pues habría que ser un poco más paciente? ¿Cree usted que tomaría una década o más? E incluso para quienes están mirando desde aquí de Miami, salimos a nivel nacional aquí en Estados Unidos, incluso que estén mirando desde Madrid o incluso desde el mismo país Venezuela, ¿cuál cree usted que sería el momento ya oportuno de empezar a Okay. prepararse para esas oportunidades para venir en este momento o después de que veamos un cambio ya en Venezuela? Ok, respondo, mira, no sé si ustedes llegaron a conocer al profesor Daniel Gigladí. Él fue profesor de IESA y un día le escuché una conferencia y él en ese momento, fue en el 2010, o sea, posiblemente haya que agregar algunos años a lo que él decía, mira, Venezuela tiene las posibilidades de ser un país desarrollado de aquí a 50 años. ¿Ok? Eso sí, tenemos que comenzar hoy. Entonces, las catedrales góticas, la gente sabía que había que construirla porque su construcción dura 100 años, pero había que empezar a construirla para que en 100 años la tuviéramos. Entonces tú me preguntas, ¿cuándo hay que empezar a invertir? ¿Cuándo hay que empezar a generar confianza? Ya. O sea, el momento es ahora, tú tienes que empezar a generar confianza, tienes que empezar a ganar inversionistas. Este, hay que, evidentemente, hay negocios para todo. Hay negocios que pueden ser prósperos a corto plazo, hay negocios que posiblemente requieran un poquito más de paciencia, ¿no? Eh, pero, ¿en qué momento? Eso es ahora. O sea, yo no puedo decirle a la gente, mira, vamos dentro de 10 años, ¿no? Porque todo se va a ir dando. O sea, no es una, la decisión correcta es, vamos a crear el piso institucional, vamos a generarlo, vamos a trabajar en los cuellos de botella de infraestructura. Hay una infraestructura importante, puertos, aeropuertos, vialidad. Tenemos que construir empresas. Bueno, tenemos 80% de galpones deshabitados.
Entonces tú no partes de cero, tú partes de un piso. Entonces, yo creo que tenemos muchas posibilidades, tanto para la gente que puede empezar a largo plazo como a la que tiene que comenzar a menos plazo, ¿no? Eso sí, lo que sí necesita es que las señales que está dando el gobierno de cambio institucional, de reforma, tienen que ser consistentes y tienen que ganar credibilidad. Excelente, profesor Iván. Ha sido un gusto tenerlo aquí, escuchar de usted y propiamente incluso creo que no hubo mejor ejemplo de lo que Venezuela hoy en día necesita, ¿no? Poner la atención que lo que ha sido esa entrevista con usted. Así que Qué nuevamente bueno. gracias. Esa es su casa, Comercio TV. Que Oh, esta sea la primera de varias conversaciones que tengamos con ojalá. usted. Bueno, Aquí no fue mismo, programado. El corte de electricidad fue real. eso No fue eso como un eso es show. lo mejor porque muestra la realidad, ¿sabes? Muestra lo que es el presente, que usted dice, el mejor momento para invertir es ahora, pero también tenemos que entender el presente en que se encuentra el país. Ujú. Obviamente, el mejor momento para invertir va a ser ayer y el próximo momento Claro. para invertir va a ser Ojo, mañana. es que ustedes saben el cuento de las personas, dos inversionistas de zapatos, que mandaron a dos personas a averiguar si era buen negocio a vender zapatos. Entonces uno llegó y le dijo, mira, aquí nadie usa zapatos, es muy mal negocio vender zapatos. Y llegó la otra persona y dice, mira, es un tremendo negocio invertir en zapatos porque aquí nadie usa zapatos. Profesor, definitivamente el mejor consejo, y yo creo que viniendo propiamente en ese momento donde usted se encuentra, el decir el momento es ahora para invertir, creo que ha sido la Ujú. mejor lección que le ha dejado a nuestra audiencia de Comercio TV, que está Ok, llena de empresarios, de inversionistas. Así que excelente bueno, conversación con usted. ok, Profesor, muchas gracias. muchísimas Pues, gracias. disculpen los temas eléctricos. Bueno, hasta luego, No, pues. No se gracias. preocupe. Más bien, gracias por hacer el esfuerzo de estar con nosotros. Ok. Y por supuesto, audiencia, después de esta conversación, vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con más.